Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos, donde un CEO millonario se enamora al ver a una hermosa mesera. Él decide comprar el restaurante para tener una oportunidad con ella, solo una noche. Pero antes de contar esta historia, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Continuando. La noche caía sobre la ciudad como un velo de seda negra, salpicada por las luces que brillaban a través de las ventanas de El Viejo Encanto. El restaurante, un oasis de elegancia clásica en medio del caos moderno, mantenía viva la tradición de una época en que el tiempo fluía más despacio. Marisol ajustó el delantal blanco inmaculado sobre su vestido negro, su uniforme de todas las noches durante los últimos 4 años. Sus manos, delicadas pero firmes, arreglaban meticulosamente los cubiertos de plata sobre el mantel de lino, en un ritual que desde hace tiempo se había convertido en su puerto seguro. El piano tocaba suavemente de fondo, interpretando una melodía antigua que parecía arrullar los recuerdos que Marisol intentaba mantener encerrados. Cada nota era como un eco distante de sus sueños abandonados, la carrera de literatura interrumpida, los manuscritos guardados en un cajón polvoriento, las historias que nunca encontraron voz. El accidente que se había llevado a sus padres no solo le había robado a su familia, sino también su valentía para soñar en grande. Marisol Mesa 5, llamó doña Lupe, la anfitriona de cabello gris que trabajaba en el restaurante más tiempo que cualquier otro. Había un brillo diferente en sus ojos esta noche, algo entre curiosidad y presagio. Marisol atravesó el salón con la elegancia discreta que había aprendido a cultivar. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra roja, como si temiera perturbar la atmósfera de romance vintage que flotaba en el aire. Fue entonces cuando lo vio, una presencia que parecía doblar el espacio a su alrededor, como si la propia realidad se curvara para acomodarlo. Diego Velázquez no era solo un hombre, era una leyenda viva del mundo corporativo. Su rostro aparecía frecuentemente en las portadas de las revistas de negocios, siempre con esa misma expresión de determinación inquebrantable. Pero allí, sentado solo en la mesa 5, había algo diferente en su semblante. Una vulnerabilidad, casi imperceptible, como una grieta en una máscara perfectamente construida. «Buenas noches, señor. Bienvenido a El Viejo Encanto». Marisol pronunció las palabras del guión cotidiano, pero su voz tembló levemente. El hombre levantó los ojos del menú y el mundo pareció congelarse por un instante. Los ojos de Diego Velázquez eran de un castaño profundo, casi negro, cargados de historias no contadas. Por un momento fugaz, Marisol sintió como si él pudiera ver a través de ella, más allá de las capas de protección que había construido a lo largo de los años. Su corazón se aceleró sin permiso y sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «Buenas noches», respondió él, su voz grave y aterciopelada, como un vino tinto añejado. «¿Podría recomendarme algo? Confío en su juicio». La pausa antes de la última palabra fue sutil, pero cargada de una intensidad inexplicable. Marisol respiró profundo, buscando su equilibrio profesional. «El chef ha preparado un filete al vino tinto esta noche, acompañado de hongos silvestres y puré de papas trufado. Es una combinación que», dudó por un momento, «que habla directamente al alma». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de Diego. «Perfecto. Y una botella del Chateau Margaux 1982, por favor». Marisol anotó el pedido, consciente del valor astronómico del vino solicitado. Mientras se alejaba, podía sentir el peso de la mirada de él en su espalda. Había algo familiar en esa mirada, como si él la conociera de algún lugar, de alguna otra vida quizás. En la cocina, entre el vapor y el tintineo de las ollas, Marisol intentó recuperar su centro. «¿Qué me está pasando?», murmuró para sí misma, observando sus manos temblar ligeramente al organizar la bandeja con el vino. Cuando regresó a la mesa, Diego estaba al teléfono, su voz un susurro controlado pero tenso. «Cancela todo». «Sí, todos los compromisos. De esta noche». Hizo una pausa, escuchando. «No, no es una emergencia, es una oportunidad».
Marisol sirvió el vino con la precisión de años de práctica, pero su mente estaba en turbulencia. Había algo en el aire, una electricidad diferente, como el presagio de una tormenta de verano. «Señorita», Diego llamó cuando ella se preparaba para alejarse. «Marisol», completó automáticamente. «Marisol», repitió él, saboreando cada sílaba como si fuera una palabra sagrada. ¿Cuánto costaría cerrar el restaurante entero esta noche? El corazón de ella perdió un latido. «¿Perdón? Quiero reservar cada mesa, cada silla, solo para esta noche». Sus ojos encontraron los de ella con una intensidad que hizo que el aire pareciera más enrarecido. «¿Cuánto?» Marisol sintió que el mundo giraba levemente. «Yo necesito consultar con el gerente», logró decir, su voz apenas un susurro. En la cocina, el caos se instaló cuando ella transmitió el pedido inusual. El gerente, señor Hernández, inicialmente pensó que era una broma, pero sus ojos se agrandaron cuando confirmó la identidad del cliente. En minutos se hicieron llamadas. Las reservaciones fueron reubicadas con promesas de compensaciones generosas y lo imposible comenzó a materializarse. Marisol observó atónita, mientras los otros clientes eran discretamente conducidos hacia afuera, cada uno recibiendo disculpas elaboradas y vales para futuras visitas. Las mesas vacías creaban una atmósfera surreal, como si el restaurante entero hubiera sido transportado a una dimensión paralela. Cuando regresó a la mesa de Diego, él se había quitado el saco y aflojado ligeramente la corbata. Parecía más humano así, menos ícono y más hombre. «Está hecho», anunció ella, su voz traicionando un leve temblor. «El restaurante es suyo por la noche». Diego se levantó lentamente, su altura impresionante haciendo que Marisol se sintiera aún más pequeña. «No», corrigió suavemente. «El restaurante es nuestro por la noche». Jaló la silla frente a él. «Siéntese conmigo, Marisol, por favor». La petición, o sería una orden, flotó en el aire entre ellos como una cuerda floja. Marisol sintió el peso de todas sus defensas, construidas a lo largo de años de pérdidas y decepciones, presionando contra su pecho. Su mente gritaba para rechazar, para protegerse, para no permitirse ser una historia más de ilusión en un mundo al que no pertenecía. Pero había algo más, algo que vibraba en una frecuencia diferente, algo que susurraba sobre segundas oportunidades y destinos reescritos. Marisol miró la silla ofrecida, luego los ojos de Diego, que parecían contener universos enteros de posibilidades inexploradas. «¿Por qué yo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Diego sonrió, una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos, como si guardara un secreto demasiado doloroso para ser compartido. «Porque eres real», respondió simplemente. «En un mundo de máscaras y apariencias eres magnífica y aterradoramente real». Marisol sintió que algo se quebraba dentro de ella, como hielo fino al inicio de la primavera. Con un movimiento que parecía ocurrir en cámara lenta, se sentó. La tela de su vestido negro rozó contra el terciopelo de la silla, produciendo un susurro que sonó como destino. Desde el otro lado del salón, doña Lupe observaba la escena con una sonrisa enigmática, como si supiera algo que nadie más sabía. El pianista, captando la atmósfera única del momento, comenzó a tocar una melodía diferente, algo entre nostalgia y esperanza. Diego levantó su copa en un brindis silencioso y Marisol, vacilante, hizo lo mismo con la copa que él acababa de servir para ella. El cristal tintineó suavemente, como una campana anunciando el inicio de algo nuevo, algo peligroso, algo inevitable. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras se estudiaban por encima de las copas de cristal, era que en las sombras del restaurante, una figura observaba todo con ojos calculadores. Valeria Mendoza, ex socia y ex amante de Diego, había elegido esa misma noche para una visita sorpresa a El Viejo Encanto. Su corazón ardía con una mezcla tóxica de celos y venganza mientras observaba la escena desarrollarse. «Así la elegiste, Diego», murmuró para sí misma,
sus dedos apretando el bolso de diseñador con fuerza suficiente para dejar marcas. ¿Una mesera? Oh, qué predecible te has vuelto. Una sonrisa cruel curvó sus labios perfectamente pintados, mientras sacaba su celular y escribía rápidamente un mensaje. Vamos a ver cuánto dura tu cuento de hadas cuando la realidad toque a la puerta. El viejo encanto parecía respirar en sintonía con el momento único que se desarrollaba en su interior. Las luces habían sido suavemente atenuadas, creando una atmósfera íntima que envolvía a las dos únicas personas en el salón principal. Marisol sentía su corazón latir en un ritmo desacompasado, consciente de cada movimiento, cada mirada, cada silencio cargado de significado. Diego la observaba con una intensidad que hacía que su piel hormigueara. Había algo en sus ojos, una mezcla de fascinación y reconocimiento, como si finalmente estuviera encontrando algo que había buscado durante mucho tiempo. La cena llegó, servida por un mesero que parecía flotar como un fantasma discreto entre las mesas vacías. «Cuéntame sobre ti», pidió Diego, su voz grave cortando el silencio como terciopelo sobre acero. «¿Qué te trajo hasta aquí?» Marisol ajustó la servilleta sobre su regazo, ganando tiempo mientras organizaba sus pensamientos. ¿Cómo explicar toda una vida de sueños interrumpidos sin sonar como una historia de tragedia barata? «Es una historia común», comenzó, sus dedos jugando con el tallo de la copa de vino. «Estaba en el tercer año de literatura cuando perdí a mis padres. Un accidente automovilístico en una noche lluviosa». Hizo una pausa, sorprendida por su propia honestidad. «El mundo parece diferente después de perder el suelo bajo tus pies, ¿sabes? Aprendes a construir nuevos cimientos, aunque sean más modestos que los originales». Diego la observaba con una atención que rayaba en la reverencia. «¿Y la escritura? ¿Todavía escribes?» La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía sobre eso? «¿Cómo? Tus ojos», respondió rápidamente, quizás demasiado rápido. «Tienes ojos de escritora, observadores, atentos a los detalles, guardando historias». Marisol sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo más allí, algo no dicho, pero decidió no presionar. «A veces», admitió, «pero ahora son solo fragmentos, pedazos de sueños que no cupieron en la realidad». «La realidad». Diego repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. «La realidad está sobrevalorada. A veces los sueños son más verdaderos que nuestra supuesta realidad». En el bar, Valeria continuaba su vigilia silenciosa, sus ojos nunca dejando a la pareja. Su celular vibró con una respuesta al mensaje que había enviado anteriormente. Una sonrisa satisfecha curvó sus labios mientras leía las informaciones que comenzaban a llegar sobre Marisol. Diego, ajeno a la presencia de su examante, se inclinó ligeramente sobre la mesa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas entran en nuestras vidas en momentos específicos? Como si el universo conspirara para crear encuentros imposibles. ¿Imposibles? Marisol levantó una ceja. Como un CEO multimillonario, cerrando un restaurante entero para cenar con una mesera. Él rió, un sonido sorprendentemente genuino que pareció iluminar su rostro. Tauche, pero estás simplificando demasiado. No se trata de posiciones sociales o cuentas bancarias. Se trata de... Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Reconocimiento. ¿Reconocimiento? Marisol sintió su corazón acelerarse. Nuevamente. Sí. Diego tomó un sorbo de vino, sus ojos nunca dejándolos de ella. A veces encontramos personas que parecen llevar pedazos de nuestra propia alma, como si las conociéramos de otras vidas, otros tiempos. El piano comenzó una nueva melodía, algo melancólico y romántico. Marisol reconoció las notas de La Vie en Rose flotando en el aire como pétalos invisibles. ¿Siempre hablas así?, preguntó tratando de mantener la voz firme. Como si cada palabra fuera parte de un guión cuidadosamente elaborado. Diego inclinó la cabeza estudiándola. No, respondió con una honestidad que la desarmó. En realidad, no suelo hablar mucho. La mayoría de las personas espera que yo simplemente actúe, decida, mande.
Las palabras son peligrosas, revelan demasiado. ¿Y por qué estás revelando tanto conmigo? La pregunta flotó entre ellos como humo en el aire. Diego colocó su tenedor sobre el plato con un cuidado excesivo, como si necesitara ese momento para organizar sus pensamientos. Porque escribiste algo hace mucho tiempo que cambió mi vida, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Marisol sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿De qué estás hablando? Antes de que Diego pudiera responder, un movimiento llamó la atención de Marisol. Valeria, que no soportaba más ser solo una observadora, se levantó del bar y comenzó a caminar hacia la mesa, sus tacones altos marcando cada paso como una cuenta regresiva. Diego notó el cambio en la expresión de Marisol y se giró, su rostro perdiendo momentáneamente el color al reconocer la figura que se aproximaba. «Diego, querido», la voz de Valeria era dulce como veneno. «¡Qué coincidencia tan adorable!». Marisol observó la transformación instantánea en Diego. Su postura se volvió rígida, su expresión una máscara profesional y distante. «Valeria», dijo, su voz fría como hielo, «¿qué haces aquí?» «Oh, ya no puedo cenar en mi restaurante». «¿Favorito?» Valeria sonrió, sus ojos fijos en Marisol con una intensidad predatoria. «Aunque parece que ya te encargaste de vaciarlo, siempre tan dramático». Marisol sintió el peso del momento, la tensión en el aire tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Había historia allí, años de complejidad condensados en miradas y palabras no dichas. «No sabía que tenías una nueva protegida», Valeria continuó, cada palabra cargada de malicia. «Aunque debo admitir, siempre has tenido un talento especial para encontrar diamantes en bruto en los lugares más improbables». Diego se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo de madera. «Ya basta, Valeria». Pero Valeria no había terminado. Volviéndose hacia Marisol, su sonrisa se ensanchó. «¿Ya te contó sobre las otras? ¿Sobre cómo le encanta rescatar a mujeres talentosas de situaciones modestas? Es casi un pasatiempo para él, ¿sabes? Mucho más emocionante que coleccionar arte o autos de lujo». Marisol sintió que su mundo comenzaba a girar. Las palabras de Valeria se mezclaban con las de Diego momentos antes, sobre un texto que ella habría escrito sobre reconocimiento. De repente todo parecía calculado, artificial. «Necesito». Marisol se levantó, sus piernas temblando. «Con permiso». Se alejó rápidamente, ignorando los llamados de Diego. Su refugio fue la cocina, donde se apoyó en el fregadero de acero inoxidable, respirando pesadamente. Doña Lupe la encontró así, minutos después. «Mi querida», dijo la señora suavemente, colocando una mano en su hombro. «A veces el destino usa máscaras extrañas para traernos lo que necesitamos. O tal vez sea solo un hombre rico jugando a ser Pigmalión», Marisol respondió amargamente. «No». Doña Lupe negó con la cabeza. «Trabajo aquí desde hace 30 años. Sé reconocer cuando algo es real, y la forma en que ese hombre te mira no es la mirada de alguien que está jugando». En el salón, Diego enfrentaba a Valeria con una furia contenida. «¿Qué quieres? Solo alertar a tu nueva musa sobre lo que le espera». Valeria respondió, su sonrisa nunca vacilando. «Después de todo, yo estuve en su lugar. Sé exactamente cómo termina esta historia». «No sabes nada», Diego gruñó. «Lo que tuvimos no se compara». «¿No?», Valeria rió. «Déjame adivinar. La descubriste a través de algún trabajo brillante y no reconocido. Probablemente algo escrito, considerando tu obsesión con la literatura. Investigaste su vida, creaste un encuentro casual y ahora estás listo para transformarla en tu próxima obra maestra». Dio un paso hacia él. «¿Sabes qué es realmente patético, Diego? ¿Realmente crees que cada vez es diferente, que cada rescate es especial?» Diego sintió el peso de sus palabras, la verdad distorsionada que llevaban. Sí, había buscado a Marisol después de leer su artículo. Sí, había investigado su vida, pero no era como Valeria sugería. No esta vez era diferente. Sin embargo,
Mientras observaba a Marisol a través de las ventanas de la cocina, Diego se preguntó si lo había arruinado todo antes, incluso de comenzar. ¿Cómo explicar que su interés no era un capricho, sino una búsqueda de algo verdadero? ¿Cómo hacerle entender que, por primera vez en su vida, estaba completamente vulnerable, completamente real? Valeria salió del restaurante con la satisfacción de una serpiente que acababa de dar un golpe certero. Su trabajo estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. El piano continuaba tocando, ajeno al drama que se desarrollaba. Las notas de La Vie en Rose habían dado lugar a una melodía más melancólica, como si la propia música sintiera el cambio en el aire. Y entre la cocina y el salón, entre verdades y mentiras, entre destino y elección, dos corazones latían en descompás, cada uno luchando con sus propios miedos y esperanzas. Marisol permaneció en la cocina durante largos minutos, sus manos temblando ligeramente, mientras sostenía una taza de té que doña Lupe había insistido en preparar para ella. El aroma suave de manzanilla flotaba en el aire, contrastando con la turbulencia de sus pensamientos. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como una campana distorsionada, mezclándose con los recuerdos aún frescos del inicio de la noche. Del otro lado de la puerta vaivén, Diego permanecía sentado en la mesa, su postura rígida traicionando la tormenta interior que lo consumía. El pianista, sensible a la atmósfera cargada, había cambiado a melodías más melancólicas, notas que parecían cargar el peso de las palabras no dichas entre los dos. «No puedes esconderte aquí para siempre, querida», dijo doña Lupe suavemente, sentándose junto a Marisol en uno de los bancos de la cocina. «A veces necesitamos enfrentar nuestras tormentas para encontrar nuestra luz». Marisol miró a la señora que se había convertido en una especie de mentora en los últimos años. ¿Cómo sabes cuando algo es real? ¿Cuando no es solo una ilusión bien construida? Doña Lupe sonrió, sus arrugas profundizándose con el gesto. «Ay, mijita, la vida ya me enseñó que la gente puede mentir con palabras, pero los ojos siempre dicen la verdad. ¿Y ese hombre allá afuera? Sus ojos hablan de algo mucho más profundo que un simple capricho». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió suavemente. Diego estaba parado allí, su semblante una mezcla de determinación y vulnerabilidad que Marisol nunca había visto en ninguna de sus fotos en las revistas de negocios. «¿Puedo hablar contigo?», le preguntó, su voz más suave que lo habitual. «Por favor». Doña Lupe se levantó discretamente, dando un pequeño apretón en el hombro de Marisol antes de salir. El silencio que siguió era casi palpable. Diego se acercó lentamente, como si temiera asustarla. En sus manos sostenía algo que parecía ser una revista antigua, sus páginas amarillentas por el tiempo. «Hace 3 años», comenzó, su voz baja pero firme, «leí un artículo que cambió mi vida. Era sobre la importancia de la autenticidad en un mundo cada vez más artificial, sobre cómo nos perdemos en personalidades corporativas y olvidamos quiénes somos realmente». Abrió la revista en una página marcada, donde un pequeño artículo ocupaba la esquina inferior. El seudónimo M. Luz resaltaba en negrita en la parte superior. Marisol sintió que su corazón fallaba un latido. Aquel era su artículo, escrito durante su último año en la universidad, antes de que el mundo se derrumbara a su alrededor. «¿Cómo te comenzó?», pero las palabras murieron en su garganta. «Estaba en el fondo del pozo cuando leí esto», continuó Diego, sus ojos fijos en la página amarillenta. «Acababa de perder a mi esposa por cáncer. Estaba ahogándome en trabajo y decisiones corporativas sin alma. Y entonces, en una sala de espera cualquiera, encuentro este artículo». Finalmente la miró. «Tus palabras me golpearon como una bofetada. Era exactamente lo que necesitaba escuchar». Marisol tomó la revista con manos temblorosas. Era surrealista ver su trabajo allí, un eco de una vida que parecía pertenecer a otra persona. «Pasé meses tratando de descubrir quién era M. Luz», continuó Diego. «Cuando finalmente lo logré, ya habías dejado la universidad. Nadie sabía a dónde habías ido,
Pero no podía olvidar esas palabras, esa voz que parecía hablar directamente a mi alma. «Entonces me buscaste», concluyó Marisol, su voz apenas un susurro. «¿Me investigaste?» «Sí», admitió sin titubear. «Y cuando finalmente te encontré trabajando aquí, yo no sabía cómo acercarme. ¿Cómo explicar que tus palabras me habían salvado de mí mismo?» Marisol cerró los ojos, tratando de procesar todo. «¿Y Valeria?» Lo que dijo sobre las otras... Diego soltó un suspiro pesado. «Valeria tiene el don de transformar verdades en veneno. Sí, a lo largo de los años intenté ayudar a personas talentosas que encontré en el camino. Era mi forma de intentar hacer algo significativo con mi poder e influencia. Valeria fue una de ellas, una ejecutiva brillante que ayudé a crecer en la empresa. Pero ella confundió mentoría con algo más». «¿Y ahora?», preguntó Marisol, finalmente encontrando valor para mirar directamente a sus ojos. «¿Qué es esto? ¿Mentoría? ¿Gratitud? ¿O simplemente otro de tus proyectos de caridad?» Diego dio un paso hacia ella, su presencia llenando el espacio entre ellos con una energía casi palpable. «Esto», dijo, su voz cargada de emoción, «es el destino», finalmente permitiéndome conocer a la mujer que me hizo creer en segundas oportunidades. La mujer que, sin saberlo, me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad. Antes de que Marisol pudiera responder, un ruido en la puerta de la cocina llamó su atención. Era Ramón, el sous-chef, con una expresión preocupada en el rostro. «Marisol», llamó vacilante, «hay alguien aquí que quiere hablar contigo. Es sobre tu departamento». Marisol frunció el ceño, confundida. «¿Mi departamento?». Siguiendo a Ramón hasta la entrada trasera del restaurante, Marisol encontró a su casero, don Rogelio, con una expresión sombría en el rostro. «Lo siento mucho, Marisol», comenzó, evitando su mirada. «Pero el edificio ha sido vendido. Todos los inquilinos tienen 30 días para desocupar». El mundo pareció girar bajo sus pies. Ese pequeño departamento era su único puerto seguro, el único lugar que había logrado transformar en hogar después de perder a sus padres. «¿Vendido? ¿A quién?», preguntó, su voz temblando. «Al Grupo Mendoza», respondió don Rogelio. «Valeria Mendoza firmó los papeles personalmente esta tarde». Marisol sintió que la sangre se helaba en sus venas. Detrás de ella, Diego soltó una exclamación de sorpresa y rabia. «¡Esa víbora!», murmuró, sus puños cerrados. Marisol se volvió hacia él lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Sabías de esto?». «No», respondió Diego inmediatamente. «Marisol, te juro que no tenía idea. Valeria está haciendo esto para vengarse de mí, para lastimarnos». «¿Lastimarnos?», Marisol rió sin humor. «No, Diego, me está atacando a mí, solo a mí, porque para ti esto es apenas un drama más en tu vida privilegiada. Para mí, es toda mi vida siendo arrancada una vez más». Con esas palabras, Marisol pasó junto a él y volvió al salón del restaurante. Sus manos temblaban mientras recogía su bolso del armario de empleados. «Marisol, espera». Diego la siguió. «Déjame ayudar, puedo comprar el edificio de vuelta, puedo...». «No», se volvió bruscamente. «¿No te das cuenta? Es exactamente lo que Valeria quiere probar, que puedes simplemente comprar y vender vidas como acciones en la bolsa. Que personas como yo somos apenas proyectos para personas como tú». El silencio que siguió fue ensordecedor. El pianista había dejado de tocar y el viejo encanto parecía contener la respiración. «Entonces dime», habló finalmente Diego, su voz ronca de emoción. «Dime cómo probar que esto es real, que no eres un proyecto, sino la persona que me hizo creer en nuevos comienzos cuando había renunciado a todo». Marisol lo miró largamente, su corazón librando una batalla entre el miedo y algo más profundo, más peligroso. «Pruébalo», dijo simplemente, «probándotelo a ti mismo primero. Porque hasta ahora todo lo que he visto es a un hombre tratando de recrear una conexión con palabras escritas hace 3 años por una persona que ya no existe». Con esas palabras caminó hacia la salida, dejando a Diego solo en el salón vacío.
rodeado de mesas desiertas y melodías interrumpidas. En la puerta se detuvo un momento, sin volverse. Aquella Marisol que escribió el artículo, ella creía en cuentos de hadas. Esta que está aquí hoy, ella aprendió que la vida real es mucho más complicada que palabras bonitas en una página. La puerta se cerró suavemente tras ella, el sonido haciendo eco en el restaurante como el punto final de un capítulo que parecía haber terminado antes mismo de realmente comenzar. Pero en el aire flotaba una sensación de que esta historia estaba lejos de su final. La noche se había transformado en un manto frío y húmedo sobre la ciudad cuando Marisol finalmente llegó a su pequeño departamento. Las luces del pasillo parpadeaban intermitentemente, como si reflejaran su propio estado de ánimo turbulento. 30 días. Era todo el tiempo que le quedaba en este lugar que, a pesar de modesto, era su refugio. Sentada en el borde de su cama, finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No eran solo lágrimas por el departamento o por la humillación de la noche, sino por todas las veces que la vida parecía determinada a arrancarle el suelo bajo los pies. Sus ojos se posaron en la vieja caja de zapatos donde guardaba sus escritos, fragmentos de sueños que ahora parecían aún más distantes. El sonido de su celular la sobresaltó. Era un mensaje de doña Lupe. «Mijita, a veces el orgullo nos impide ver el amor verdadero cuando toca a nuestra puerta. Él volvió después de que te fuiste. Nunca había un hombre tan perdido». Marisol arrojó el celular sobre la cama, pero las palabras de doña Lupe seguían resonando en su mente. Se levantó y caminó hasta la pequeña ventana de su departamento, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas terrenales. En algún lugar allá afuera, Diego Velázquez probablemente estaba en su penthouse de lujo, tal vez ya planeando su próximo proyecto de caridad. El pensamiento le hizo sentir una punzada en el pecho. Estaba siendo injusta. Las palabras de él en la cocina habían sonado tan sinceras, tan crudas en su vulnerabilidad. El artículo que había guardado por 3 años, las páginas amarillentas demostrando que había sido leído y releído innumerables veces. Un nuevo sonido del celular la trajo de vuelta a la realidad. Esta vez era una notificación de un periódico en línea. Valeria Mendoza expande imperio inmobiliario con adquisición de edificios históricos. La foto mostraba a Valeria, impecable en su traje azul marino, sonriendo para las cámaras mientras firmaba documentos. El edificio de Marisol era solo uno entre decenas que serían revitalizados, un eufemismo para expulsar a inquilinos antiguos y transformar todo en emprendimientos de lujo. De repente, un golpe en la puerta hizo que su corazón saltara. Por un momento insano, imaginó que podría ser Diego. Pero cuando abrió, encontró a su vecina, doña Josefina, una señora de 78 años, que vivía en el edificio desde hacía más de 3 décadas. «Mi querida», dijo la señora con voz temblorosa. «¿Te enteraste? ¿Qué vamos a hacer? Este edificio es toda mi vida». Marisol sintió que su propio drama personal disminuía ante la desesperación de su vecina. No era solo ella quien estaba perdiendo su hogar. Eran familias enteras, personas que habían construido sus vidas en ese pequeño pedazo de la ciudad. «Vamos a encontrar una solución, doña Josefina», dijo abrazando a la señora. «Se lo prometo». Después de calmar a su vecina y prometer que hablarían mejor por la mañana, Marisol volvió a su departamento con una nueva determinación. Tomó su vieja laptop y comenzó a investigar. Había leyes de protección para inquilinos antiguos, regulaciones sobre edificios históricos, derechos que necesitaban ser conocidos y defendidos. Mientras investigaba, sus dedos comenzaron a bailar sobre el teclado de una manera que no lo hacían desde hacía años. Las palabras fluían como un río represado durante mucho tiempo. Estaba escribiendo nuevamente, pero esta vez no era ficción o un artículo académico. Era un manifiesto, un llamado a la acción, una historia real sobre personas reales a punto de perder sus hogares. Las horas pasaron sin que ella lo notara. Cuando finalmente terminó, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. Su texto estaba listo,
Un artículo denunciando la gentrificación predatoria y dando voz a aquellos que normalmente eran silenciados en ese proceso. Fue entonces cuando su celular sonó nuevamente. Era un número desconocido. «¿Marisol Silva?», preguntó una voz femenina cuando ella contestó. «Aquí es de la redacción de El Diario Nacional. Recibimos una denuncia anónima sobre la situación de los residentes del edificio San Jorge y su nombre fue mencionado como posible fuente para un reportaje. ¿Podría concedernos una entrevista?». Marisol sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Diego? No, él no arriesgaría antagonizar a Valeria públicamente. Entonces, ¿quién? Marisol, insistió la periodista. Tenemos información de que la compradora, Valeria Mendoza, tiene un historial de operaciones cuestionables en el mercado inmobiliario. Y aparentemente hay una conexión con Diego Velázquez que podría ser de interés público. El corazón de Marisol se aceleró. Aquí estaba su oportunidad de luchar, de hacer que su voz fuera escuchada. Pero al mismo tiempo, sabía que cualquier mención a Diego lo complicaría todo, no solo para él, sino para ella también. Valeria ciertamente contraatacaría con toda su fuerza. Vaciló, su mente trabajando furiosamente. ¿Puedo enviarle algo? Claro, respondió la periodista sonando interesada. ¿Qué tienes en mente? Un artículo, dijo Marisol, mirando su laptop donde su texto recién terminado brillaba en la pantalla, sobre el verdadero costo humano de la especulación inmobiliaria, sin nombres o acusaciones directas, pero con historias reales, historias que necesitan ser contadas. Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. «Envíalo», dijo finalmente la periodista. «Si es lo suficientemente bueno, lo publicamos hoy mismo en la edición digital». Después de colgar, Marisol se quedó mirando su celular por un largo momento. Estaba a punto de sumergirse en aguas profundas y peligrosas. Valeria no estaría feliz de ver sus negocios expuestos, aunque fuera indirectamente. Y Diego, bueno, ya no sabía qué pensar sobre Diego. Su celular vibró con un nuevo mensaje. Era él. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero por favor, lee antes de tomar cualquier decisión». Adjunto al mensaje había un enlace a una carpeta digital. Cuando Marisol hizo clic, su corazón casi se detuvo. Era un archivo completo, de todos sus escritos antiguos, poemas, cuentos, artículos, todos publicados bajo diferentes seudónimos en blogs y pequeñas revistas a lo largo de los años. Trabajos que ella misma había olvidado que existían. Y junto con ellos había un documento diferente, un diario digital, fechado de hace 3 años, con entradas diarias de Diego Velázquez. La primera entrada comenzaba así. «Hoy leí algo que cambió mi vida. No sé quién es Emeluz, pero sus palabras me golpearon como un rayo en medio de la tormenta que ha sido mi existencia desde que perdí a Mariana». Marisol cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las decisiones que necesitaría tomar en Indopu las próximas horas. El sol ya estaba alto en el cielo, y en algunas horas necesitaría estar en el viejo encanto para un día más de trabajo. Pero algo le decía que este no sería un día común. Su celular vibró una vez más. Era doña Lupe nuevamente. «Mijita, a veces la vida nos presenta encrucijadas no para confundirnos, sino para hacernos elegir quién realmente queremos ser. Ven a trabajar hoy. Hay algo que necesitas ver». El viejo encanto parecía diferente. Aquella mañana cuando Marisol atravesó sus puertas. Tal vez fueran las sombras aún bailando en su mente después de una noche sin dormir, o tal vez fuera el peso del artículo que había escrito, ahora esperando en su bandeja de enviados para la redacción del periódico. Pero había algo más, una energía diferente en el aire que no lograba definir. Doña Lupe la esperaba en la entrada de empleados con una sonrisa enigmática. «Ven conmigo, querida», dijo, guiando a Marisol a través de la cocina aún silenciosa en las primeras horas de la mañana. Cuando entraron al salón principal, Marisol se quedó inmóvil. Cada mesa del restaurante había sido transformada en una pequeña exposición. Sobre manteles de lino blanco estaban dispuestas páginas impresas, fotografías antiguas,
recortes de periódico. Y en cada conjunto, ella reconoció sus propias palabras, sus propios sueños esparcidos como tesoros redescubiertos. «¿Qué es esto?», susurró, su voz temblando. «Él pasó toda la noche organizándolo», respondió doña Lupe suavemente. «Después de que te fuiste, comenzó a hacer llamadas. Encontró cada pequeño texto que publicaste, cada poema olvidado en blogs antiguos, y entonces...» Marisol se acercó a una de las mesas. Allí estaba su primer cuento publicado, una historia sobre una niña que conversaba con las estrellas, impreso en una pequeña revista universitaria hacía 6 años. Al lado, una fotografía suya en la graduación de preparatoria, sonriendo junto a sus padres. Su corazón se encogió. Ni siquiera sabía que esa foto todavía existía en algún lugar. En otra mesa, encontró recortes de un blog que había mantenido anónimamente durante la universidad, donde escribía sobre literatura y sueños. Las entradas estaban organizadas cronológicamente, contando la historia de una joven llena de esperanzas que poco a poco fue perdiendo su voz. «¿Cómo consiguió todo esto?», preguntó Marisol, más para sí misma que para doña Lupe. «Con mucho esfuerzo y recursos», respondió una voz grave detrás de ella. Marisol se giró. Diego estaba parado allí, aún usando la misma ropa de la noche anterior, su rostro mostrando señales claras de una noche sin dormir. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad cruda que ella nunca había visto antes. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque necesitaba que entendieras», dio un paso hacia ella. «No se trata de caridad o proyectos. Se trata de reconocer un alma que habla el mismo idioma que la tuya, aunque sea a través de páginas impresas y seudónimos». Caminó hasta una mesa específica, donde el familiar artículo que había cambiado su vida estaba dispuesto. Pero a su lado había algo más, páginas y páginas de un diario personal. «Este es mi diario de los últimos 3 años», explicó Diego, su voz ronca. «Cada entrada, cada reflexión inspirada por tus palabras, no son solo pensamientos sobre negocios o estrategias, son confesiones de un hombre tratando de encontrar su camino de regreso a la vida después de perder todo lo que importaba». Marisol tomó una de las páginas con manos temblorosas. «Hoy releí el artículo por 10ª vez. M. Luz escribe sobre autenticidad como quien habla de una tierra prometida, un lugar donde podemos ser verdaderos sin miedo a las consecuencias. Mariana siempre decía que me escondía detrás del imperio que construí. Tenía razón. Pero ahora, leyendo estas palabras de una desconocida, siento como si alguien finalmente entendiera la prisión que creé para mí mismo». Las palabras se borraron en su visión cuando las lágrimas comenzaron a formarse. Era surreal ver su impacto en la vida de alguien expuesto de forma tan cruda, tan honesta. Pero entonces, ¿por qué investigar mi vida? ¿Por qué no simplemente? Dudó. ¿Acercarme normalmente?, completó Diego con una sonrisa triste. «Porque soy un cobarde. Porque después de perder a Mariana por el cáncer, después de transformarme en una máquina de hacer dinero sin alma, la idea de ser vulnerable nuevamente me aterrorizaba». Pasó la mano por su cabello, un gesto de frustración. Y entonces apareció Valeria, pidiendo mentoría, mostrando ambición. Era seguro, una relación profesional que no exigía nada más allá de orientación y recursos. Pero ella quería más. Quería el poder que viene con el apellido Velázquez. Cuando me negué, juró que me haría pagar, y ahora está usando mi edificio como venganza, concluyó Marisol amargamente. «No solo tu edificio», corrigió Diego. «Está tratando de comprar toda la manzana donde está el viejo encanto. Quiere demolerlo todo, construir un complejo comercial moderno». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. «Este lugar, tu lugar, todo lo que representa algo auténtico y verdadero, está amenazado». Marisol sintió el peso de aquella revelación. No era solo su departamento. Era el restaurante que se había convertido en su refugio, las personas que se habían convertido en su familia elegida. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque escribiste algo anoche», respondió él, sorprendiéndola.
Un artículo sobre los residentes de tu edificio, sobre el costo humano de la avaricia inmobiliaria. Sé que la redacción del periódico se puso en contacto contigo. Marisol dio un paso atrás. ¿Cómo? Porque fui yo quien proporcionó el contacto, admitió. No directamente, claro, pero tengo amigos en la prensa que aún creen en el periodismo de investigación. ¿Me estás usando?, preguntó, su voz endureciéndose. No, respondió Diego firmemente. Te estoy dando la plataforma que siempre mereciste. El artículo es tuyo, las palabras son tuyas. La decisión de publicar es tuya, pero si decides seguir adelante, necesitas saber que Valeria vendrá con todo lo que tiene. Marisol miró alrededor del salón, a sus palabras esparcidas como un mapa de su alma. Cada texto, cada pensamiento cuidadosamente preservado por este hombre que parecía conocerla mejor a través de sus palabras que muchos que convivían con ella diariamente. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó finalmente, su voz suave. Diego se acercó, disminuyendo la distancia entre ellos, hasta que ella pudiera sentir el calor de su presencia. Porque tus palabras me salvaron cuando estaba perdido. Y ahora, viéndote personalmente, conociendo tu fuerza, tu integridad, me doy cuenta de que el destino no solo me estaba salvando, me estaba preparando para este momento, para finalmente ser digno de alguien como tú. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de tacones altos en el piso de madera. Valeria Mendoza entró al restaurante como una ráfaga de viento, helado, sus ojos estrechándose al ver la escena íntima frente a ella. ¡Qué conmovedor!, dijo, su sonrisa afilada como una navaja. Una búsqueda del tesoro nocturna, muy romántico. Aprovéchenlo mientras puedan. Pronto, este lugar será solo un recuerdo. Más. Marisol sintió a Diego tensarse a su lado, pero antes de que él pudiera hablar, ella dio un paso al frente. «Estás equivocada, Valeria», dijo, su voz calmada pero firme. «Algunos recuerdos son demasiado fuertes para ser borrados. Algunas historias necesitan ser contadas». Con manos firmes tomó su celular y, ante la mirada sorprendida de todos, envió el artículo a la redacción del periódico. «Que comience la verdadera historia», murmuró mientras el aviso de mensaje enviado parpadeaba en su pantalla. El resto de aquel día en el Viejo Encanto se desarrolló como un sueño febril. La noticia se extendió como fuego en paja seca, primero en las redes sociales, después en los portales de noticias locales y finalmente en los grandes periódicos. El artículo de Marisol, publicado inicialmente en el blog de El Diario Nacional, había tocado un nervio expuesto en la sociedad. Corazones de piedra, el rostro humano de la especulación inmobiliaria. El título simple pero poderoso encabezaba un texto que mezclaba periodismo de investigación con la sensibilidad literaria que Marisol había enterrado por tanto tiempo. Las historias de los residentes, contadas con delicadeza y fuerza, pintaban un retrato devastador de la avaricia corporativa. Valeria permaneció en el restaurante solo lo suficiente para ver su nombre comenzar a circular en los titulares. Su rostro, normalmente una máscara de control perfecto, mostró una fracción de segundo de pánico antes de recomponerse. «No tienes idea de lo que acabas de comenzar», siseó a Marisol antes de salir, sus tacones marcando un ritmo amenazador en el piso de madera. Diego observó la escena con una mezcla de admiración y preocupación. «Ella va a contraatacar», dijo suavemente cuando quedaron solos, «y será despiadada». «Lo sé», respondió Marisol, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. «Pero algunas batallas necesitan ser libradas, sin importar el costo». El día transcurrió en un torbellino de emociones y eventos. El teléfono del restaurante no dejaba de sonar. Periodistas queriendo confirmar detalles, residentes de otros barrios compartiendo historias similares, activistas ofreciendo apoyo. Doña Lupe coordinaba todo con la eficiencia de una general, protegiendo a Marisol del caos mientras ella continuaba su trabajo. Pero fue al final de la tarde cuando estalló la verdadera bomba. Valeria, en un intento de controlar la narrativa, convocó una conferencia de prensa de emergencia. De pie frente al edificio de Mendoza Incorporaciones,
presentó su versión de los hechos. Es con tristeza que veo una iniciativa de revitalización urbana ser distorsionada por intereses personales, declaró, su voz modulada para transmitir sincera preocupación. Especialmente cuando esa distorsión viene de alguien que tiene una relación cercana con Diego Velázquez, mi principal competidor en el mercado inmobiliario. Marisol vio la transmisión en vivo en su celular, sintiendo que la sangre se helaba en sus venas. Valeria estaba jugando sucio, transformando una cuestión social en un drama personal, sugiriendo que el artículo no era más que una maniobra corporativa orquestada por Diego. «Tengo aquí», continuó Valeria, levantando una carpeta, «pruebas de que el señor Velázquez ha estado investigando sistemáticamente a la señorita Silva durante meses. Fotos, informes, una verdadera operación de acoso corporativo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién está realmente siendo manipulado en esta historia?» Diego, que veía la conferencia junto a Marisol, palideció. «Esa víbora», murmuró. «Guardó todos los informes de la época en que trabajábamos juntos». Marisol sintió que su mundo giraba. Las evidencias que Valeria presentaba eran reales, lo sabía ahora. Diego realmente había investigado su vida, recolectado información, planeado su encuentro. Pero las implicaciones que Valeria sugería distorsionaban completamente la verdad que ella había descubierto esa mañana, entre las páginas esparcidas por el restaurante. «¿Esto cambia algo?», preguntó Diego suavemente, sus ojos buscando los de ella con una vulnerabilidad que partió su corazón. Antes de que Marisol pudiera responder, su celular vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido conteniendo solo un enlace. Cuando hizo clic, su corazón casi se detuvo. Era un blog antiguo, uno que había mantenido en secreto durante sus años más difíciles, después de la muerte de sus padres. Un diario virtual donde había vertido todo su dolor, su rabia, sus miedos más profundos. Un blog que estaba segura de haber eliminado años atrás. «¿Cómo?», comenzó. Pero Diego ya estaba negando con la cabeza. «No fui yo», dijo, su voz tensa. «Valeria debe haberlo encontrado durante su investigación. Siempre fue mejor que yo desenterrando secretos». Marisol recorrió las entradas antiguas, sintiendo que su estómago se hundía. Allí estaba todo, sus confesiones más íntimas, sus momentos de desesperación, páginas y páginas de una. Joven lidiando con el trauma y la pérdida de la peor manera posible. «Si esto se filtra», susurró, «destruirá la credibilidad de tu artículo», completó Diego. «Valeria te transformará de periodista valiente en una persona inestable con una venganza personal». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Marisol podía sentir el peso de las elecciones que necesitaría hacer, continuar luchando y arriesgar tener su vida más íntima expuesta, o retroceder y permitir que Valeria ganara. Fue entonces cuando doña Lupe apareció cargando una caja antigua que Marisol reconoció inmediatamente. Era la caja que guardaba todos los recuerdos de sus padres. «Encontré esto en el sótano del restaurante», dijo la señora suavemente. «Me pediste que lo guardara hace 4 años, ¿recuerdas? Cuando no podías mirar más estos recuerdos». Marisol tomó la caja con manos temblorosas. Dentro, además de las fotografías y cartas, había algo más, un cuaderno de cuero gastado que había pertenecido a su madre. «Nunca tuve el valor de leerlo», admitió. «Quizás ahora sea el momento», sugirió doña Lupe. «A veces necesitamos mirar nuestro pasado para encontrar fuerza para nuestro futuro». Marisol abrió el cuaderno al azar y una frase saltó de la página como si hubiera sido escrita especialmente para este momento. «El miedo solo tiene el poder que le damos. Nuestra historia, por más dolorosa que sea, es lo que nos hace quienes somos. Nunca te avergüences de tus cicatrices. Son la prueba de que sobreviviste». Las palabras de su madre, escritas años antes de su muerte, golpearon a Marisol como un rayo de claridad en medio de la tormenta. Miró a Diego, luego a doña Lupe, y finalmente a su celular, donde la amenaza velada de Valeria aún parpadeaba. «Ya basta de esconderse», dijo,
su voz encontrando una nueva fuerza. Es hora de contar la historia completa. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado de expectativa. En el viejo encanto, las luces doradas creaban sombras danzantes en las paredes, mientras Marisol, sentada en una de las mesas vacías, tecleaba furiosamente en su laptop. A su lado, el diario de su madre permanecía abierto, sus páginas amarillentas sirviendo como un faro de coraje. Diego se había retirado para hacer algunas llamadas, dejándola sola con sus pensamientos y memorias. El restaurante estaba cerrado para clientes esa noche, una decisión unánime del equipo tras los eventos del día. ¿Más té, querida? Doña Lupe apareció silenciosamente a su lado, cargando una tetera humeante. Marisol asintió, sin quitar los ojos de la pantalla. Estaba escribiendo como no escribía desde hacía años, con el corazón abierto y sangrante, vertiendo verdades enterradas por mucho tiempo. ¿Sabes lo que tu madre me dijo una vez? Sí, comentó doña Lupe mientras servía el té. Fue poco antes del accidente. Vino a cenar aquí con tu padre, celebrando su aniversario de bodas. Dijo que eras como un libro raro, lleno de historias preciosas, pero a veces guardado en el estante más alto por miedo a ser dañado. Marisol finalmente levantó la mirada, sintiendo que se formaban lágrimas. «Nunca me contaste eso». «Porque no estabas lista para escucharlo», respondió la señora simplemente. «Pero ahora finalmente estás sacando el libro del estante». El sonido de pasos firmes interrumpió el momento. Diego regresó, su rostro una máscara de preocupación controlada. «Valeria se está moviendo rápido», anunció sentándose a la mesa. «Ya consiguió una orden judicial para iniciar los desalojos. En 48 horas, no en 30 días como antes». Marisol sintió que su estómago se hundía, pero sus dedos no dejaron de teclear. ¿Cuánto tiempo hasta que filtre el contenido del blog? Conociendo a Valeria, probablemente está esperando el momento de mayor impacto. Tal vez mañana temprano, cuando los periódicos diarios cierren sus principales reportajes. Una sonrisa inesperada curvó los labios de Marisol. Entonces, aún tenemos algunas horas. Diego se inclinó hacia adelante, intrigado por la determinación en su voz. ¿Qué estás planeando? La verdad, respondió simplemente. Toda ella. No solo sobre el proyecto inmobiliario o sobre los residentes, sino sobre mí, sobre ti, sobre Valeria, sobre cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestra voz. Giró la laptop, permitiéndole leer el título del nuevo artículo. Confesiones de una sobreviviente, el precio real de la verdad. Diego comenzó a leer, sus ojos agrandándose a medida que avanzaba por el texto. Marisol había entrelazado su historia personal, la pérdida de los padres, los años de duelo, el blog nacido del dolor, con una narrativa mayor sobre poder, privilegio y la comercialización de la vulnerabilidad humana. Esto es, vaciló, buscando las palabras correctas. Extraordinario, pero Marisol, exponerte así. Es exactamente lo que Valeria no espera, completó ella. ¿Quiere usar mi pasado como arma? Perfecto, pero será en mis términos, con mis palabras. En ese momento, el celular de Diego sonó. Miró la pantalla y palideció ligeramente. ¿Valeria?, preguntó Marisol, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió, poniendo el teléfono en altavoz sobre la mesa. Diego, querido, la voz de Valeria sonó artificialmente dulce. Imagino que ya has visto las noticias. Qué día tan interesante, ¿no? ¿Qué quieres, Valeria? Solo ofrecer una salida elegante antes de que las cosas se pongan desagradables. Hubo una pausa calculada. Tu mesera tiene un pasado fascinante. Sería una lástima si ciertas revelaciones mancharan su credibilidad justo ahora, ¿no crees? Marisol se inclinó sobre el teléfono. Puedes parar con el teatro, Valeria. Sé que tienes mi antiguo blog. Un momento de silencio sorprendido. Del otro lado de la línea. Oh, la protagonista en persona. Maravilloso. Entonces vamos directo al grano. Retira el artículo, emite una retractación y tu pequeño diario virtual permanece enterrado en el pasado donde debería estar. No, respondió Marisol simplemente.
¿No? Valeria rió, pero había una nota de incertidumbre en su voz. Querida, no entiendes lo que está en juego aquí. Ese blog, las cosas que escribiste durante tu período más oscuro. Nadie tomará en serio a una periodista que ya admitió tener pensamientos suicidas. Diego hizo un movimiento brusco al escuchar esto, pero Marisol lo detuvo con un gesto suave. Tienes razón, Valeria, dijo su voz calmada. Nadie toma en serio a una víctima, pero todos escuchan a una sobreviviente. ¿Qué significa eso? Significa que mientras tú estás ahí, planeando filtrar mi blog antiguo, yo estoy aquí escribiendo mi propia historia. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Mis palabras tienen poder porque son honestas. Las tuyas son solo manipulación barata. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Tienes una hora», dijo finalmente Valeria, su voz temblando ligeramente de rabia. «¿Una hora para reconsiderar o qué?», Marisol la interrumpió. «¿Vas a exponerme, humillarme, revelar mis secretos más oscuros? Demasiado tarde. Ya estoy haciéndolo yo misma». Con un movimiento decisivo, Marisol presionó el botón de enviar. Su nuevo artículo, conteniendo no solo la verdad sobre el imperio inmobiliario de Valeria, sino también su propio viaje a través del dolor y la recuperación, comenzó su viaje por los servidores del periódico. «¿Qué has hecho?», preguntó Valeria, su voz ahora un susurro peligroso. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Marisol, «contar mi historia, toda ella». El teléfono quedó mudo. Valeria había colgado. Diego miraba a Marisol como si la viera por primera vez. «Eres increíble», dijo simplemente. Pero antes de que ella pudiera responder, su celular comenzó a vibrar con notificaciones. El artículo había sido publicado y las redes sociales estaban explotando. «Mijita», llamó doña Lupe desde la puerta de la cocina, su voz urgente. «Vengan a ver esto». En la pequeña televisión de la cocina, un noticiero nocturno había interrumpido su programación normal. En la pantalla, una reportera leía fragmentos del nuevo artículo de Marisol, mientras imágenes de archivo mostraban a Valeria en diferentes eventos sociales. En una revelación impactante, la periodista Marisol Silva no solo expone las prácticas cuestionables de Mendoza Incorporaciones, sino que también comparte su propio viaje de trauma y recuperación, arrojando luz sobre cómo el poder corporativo frecuentemente se alimenta de la vulnerabilidad humana. La madrugada avanzaba, y en un rincón tranquilo del restaurante, doña Lupe había desenterrado un antiguo contrato que podría ser vital para su batalla. El documento, amarillento por el tiempo, contenía una cláusula que declaraba a El Viejo Encanto como patrimonio histórico de la ciudad. «Esto podría salvarnos», exclamó Marisol estudiando la cláusula legal. «Si este restaurante está protegido, Valeria no puede demolerlo». En ese momento, el celular de Marisol vibró con un mensaje de la periodista que había publicado su artículo. «Marisol, necesitas ver esto. Valeria Mendoza está haciendo una transmisión en vivo en las redes sociales». Con el corazón acelerado, Marisol abrió el enlace. En la pantalla, Valeria aparecía en su oficina, impecablemente vestida a pesar de la hora tardía, su rostro una máscara de preocupación estudiada. «Como empresaria y ciudadana», decía, su voz modulada para transmitir sincera preocupación, «no puedo quedarme callada ante las acusaciones infundadas hechas hoy. El proyecto de revitalización urbana que propusimos busca traer progreso y desarrollo para un área largamente descuidada. En cuanto a las alegaciones personales», hizo una pausa dramática. «Tengo aquí documentos que prueban que Diego Velázquez no solo usó recursos corporativos para investigar a una ciudadana privada, sino que también tiene un historial de, digamos, involucramiento cuestionable con empleadas en posiciones vulnerables». Diego palideció visiblemente. «No lo haría. Ya lo está haciendo», respondió Marisol, sus ojos fijos en la pantalla donde Valeria continuaba su monólogo calculado. «Y en cuanto a la autora de las acusaciones», continuó Valeria, una sonrisa cruel jugando en sus labios,
Tal vez sea hora de cuestionar sus motivaciones reales. Después de todo, alguien que ya escribió extensamente sobre sus propios desequilibrios emocionales. Marisol apagó el video, sus manos temblando ligeramente. Pero no era miedo lo que sentía, era rabia, una rabia limpia, clara, que aclaraba sus pensamientos en lugar de nublarlos. ¿Quiere guerra?, dijo Marisol, volviéndose hacia su laptop. Entonces le daremos guerra. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Diego, reconociendo el brillo determinado en sus ojos. Voy a contar otra historia. La historia que Valeria no quiere que nadie sepa. Marisol comenzó a teclear furiosamente. Doña Lupe, necesito su ayuda. Usted trabajaba aquí cuando Valeria solía frecuentar el restaurante con su padre, ¿verdad? La señora asintió lentamente, comprendiendo. Sí, mijita, recuerdo todo. La pequeña Valeria sentada en aquel rincón, dibujando sus sueños de rascacielos, mientras el padre negociaba sus primeras adquisiciones depredadoras. ¿Y recuerda lo que pasó con el antiguo dueño de la pastelería Belmonte? ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el primer establecimiento que cerró su padre. Don Javier no soportó perder el negocio familiar. Tuvo un ataque al corazón menos de un mes después. Diego observaba el intercambio con creciente comprensión. La pastelería Belmonte estaba exactamente donde hoy está la sede de Mendoza Incorporaciones. Exacto, confirmó Marisol, sin dejar de teclear. Y no fue el único caso. Valeria no inventó este método de destruir negocios familiares para construir sus imperios, de vidrio y acero. Lo heredó de su padre, junto con una fortuna construida sobre el sufrimiento de decenas de familias. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y una figura inesperada. Era Ramón, el sous-chef, cargando una caja antigua. Disculpen la hora, dijo, colocando la caja sobre una mesa. Pero cuando vi la transmisión de Valeria, recordé que mi abuelo guardaba esto. Dentro de la caja había decenas de recortes, de periódico, algunos con más de 30 años de antigüedad. Todos contaban la misma historia: pequeños negocios cerrando, familias siendo desalojadas, una comunidad siendo gradualmente destruida para dar lugar a los emprendimientos de la familia Mendoza. Mi abuelo trabajaba en el Belmonte, explicó Ramón. Guardaba todo. Decía que algún día la verdad necesitaría ser contada. Marisol sintió lágrimas formarse en sus ojos mientras hojeaba los recortes. Allí estaba la historia completa, no solo de El Viejo Encanto o de su edificio, sino de décadas de destrucción sistemática disfrazada de progreso. «¿Valeria quiere usar mi pasado contra mí?», dijo, su voz temblando de emoción contenida. «Perfecto, porque yo voy a usar su pasado para salvar el futuro de este lugar». Diego se acercó, colocando una mano gentil en su hombro. «Marisol, si publicas esto, Valeria contraatacará con todo lo que tiene. Expondrá cada detalle de tu blog antiguo, cada momento de vulnerabilidad». «Lo sé», respondió, cubriendo la mano de él con la suya. «Pero, ¿sabes qué aprendí leyendo el diario de mi madre? Que nuestras historias, por más dolorosas que sean, son nuestra fuerza. Valeria puede exponer mis momentos más oscuros, pero no puede hacerme sentir vergüenza por ellos. Ya no». El sonido suave del piano llenó el ambiente. Doña Lupe se había sentado al instrumento y comenzó a tocar una melodía antigua, una canción que hablaba de esperanza y resistencia. Marisol volvió a teclear, sus palabras fluyendo como un río represado por mucho tiempo. La historia tomaba forma bajo sus dedos, no solo una denuncia, sino un retrato vívido de 2 generaciones de destrucción sistemática, de vidas despedazadas en nombre del progreso, de una ciudad perdiendo su alma por rascacielos vacíos. Pero que ahora, mientras las primeras luces de la mañana comenzaban a teñir el cielo de rosa, algo más nacía junto con el sol, una oportunidad de redención, una posibilidad de finalmente hacer que la balanza de la justicia se inclinara hacia el lado correcto. «Está listo», anunció finalmente Marisol, su dedo flotando sobre el botón de enviar. «Pero antes,
Se volvió hacia Diego, sus ojos encontrando los de él con una intensidad que hizo que el aire entre ellos pareciera electrificado. «Necesito saber una cosa», dijo suavemente. «Después de que todo esto termine, después de que el polvo se asiente, ¿qué pasa con nosotros?» Diego sintió el peso de aquella pregunta como un manto sobre sus hombros. En el piano, doña Lupe suavizó la melodía, como si la propia música aguardara su respuesta. «Después de que todo termine», comenzó, su voz ronca de emoción contenida, «quiero tener la oportunidad de conocer verdaderamente a la mujer detrás de las palabras que salvaron mi alma, no como un CEO investigando a una escritora misteriosa, no como un hombre tratando de rescatar a alguien, sino como alguien que finalmente encontró coraje para ser real». Marisol sintió su corazón acelerarse, pero antes de que pudiera responder, su celular vibró violentamente sobre la mesa. Era una llamada de Valeria. Con un gesto tembloroso, contestó en altavoz. «Felicidades». La voz de Valeria sonó gélida a través del aparato. «Conseguiste mi atención total ahora. Tengo aquí en mis manos tu pequeño diario virtual completo, listo para ser enviado a cada medio de comunicación de la ciudad. Cada pensamiento sombrío, cada momento de desesperación». «Adelante, Marisol», la interrumpió su voz sorprendentemente calmada. «¿Cómo?». Dije adelante, publica todo, porque mientras tú estés ocupada exponiendo mis momentos de debilidad, yo estaré exponiendo tus años de crueldad calculada. Hubo un momento de silencio tenso del otro lado de la línea. «¿De qué estás hablando?», preguntó Valeria, una nota de incertidumbre en su voz por primera vez. «Estoy hablando de la pastelería Belmonte», respondió Marisol, «de don Javier de la antigua librería Atenea, de la familia Jiménez de la panadería San José. Estoy hablando de todas las vidas que tu padre destruyó y que tú sigues destruyendo, Valeria. Cada historia, cada tragedia, cada negocio familiar arrasado para dar lugar a tus rascacielos de vidrio. No tienes pruebas. Tengo todas las pruebas. Recortes de periódico guardados por décadas. Testigos dispuestos a hablar. Y sabes, ¿qué más? Tengo algo que tú nunca tendrás, Valeria. Tengo la verdad de mi lado». Diego observaba el intercambio con una mezcla de admiración y preocupación. Marisol estaba radiante en su determinación, como una fuerza de la naturaleza imposible de contener. «No lo harías», siseó Valeria. «¿Destruirías tu propia reputación solo para atacarme?» «Mi reputación», Marisol rió suavemente. «Mi reputación es haber sobrevivido, haber enfrentado la oscuridad y emergido más fuerte. ¿Qué tienes tú, Valeria? Una fortuna construida sobre lágrimas ajenas y un corazón tan vacío como tus edificios de lujo». El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. «Ahora escúchame con atención», continuó Marisol, su voz ganando fuerza. «Tienes exactamente 1 hora para cancelar la reunión del Consejo y retirar todos los procesos de desalojo. De lo contrario, tu historia, la verdadera historia de la dinastía Mendoza, será el titular de todos los periódicos antes del desayuno». «Estás fanfarroneando», respondió Valeria, pero su voz traicionaba incertidumbre. «Soy una sobreviviente, Valeria. Ya no tengo nada que perder. Tú, por otro lado, ¿cuánto vale la reputación de la familia Mendoza? ¿Cuánto valen tus alianzas corporativas cuando la verdad salga a la luz?» Marisol movió el cursor sobre el botón de enviar. El artículo listo para ser disparado a decenas de medios de comunicación simultáneamente. «1 hora, Valeria», repitió. «El tiempo está corriendo». La línea quedó muda. Valeria había colgado. El silencio que siguió fue roto solo por las notas suaves del piano, donde doña Lupe ahora tocaba La Vie en Rose, la misma música que había acompañado el primer encuentro de Marisol y Diego. Eso fue. Ya comenzó Diego, pero las palabras parecían inadecuadas para describir lo que acababa de presenciar. «¿Aterrador?», completó Marisol con una pequeña sonrisa. «Extraordinario», corrigió él, sus ojos brillando de admiración. «Eres extraordinaria». Marisol sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero antes de que pudiera responder,
Su celular vibró nuevamente. Era una notificación de correo electrónico. La convocatoria para la reunión del consejo había sido cancelada. Segundos después llegó otro correo. Todos los procesos de desalojo estaban siendo retirados. «Se dio», susurró Marisol, casi sin creerlo. Diego se acercó tomando sus manos entre las suyas. «No, Marisol, tú ganaste. No solo contra Valeria, sino contra todos los muros que construiste alrededor de ti misma». En el piano, doña Lupe sonrió mientras la melodía romántica flotaba por el aire. El sol naciente comenzaba a derramar su luz dorada a través de las ventanas del viejo encanto, iluminando a la pareja como si fueran actores en un escenario divino. «Entonces», dijo Marisol suavemente, mirando a los ojos de Diego, «sobre conocernos verdaderamente». Él sonrió, esa sonrisa que hacía que sus ojos brillaran como estrellas. «¿Qué te parece si comenzamos con un desayuno? Conozco un lugar perfecto». Marisol rió. El sonido musical y libre, como hacía mucho, no se permitía hacer. «Déjame adivinar, ¿justo aquí?» «Justo aquí», confirmó él, atrayéndola gentilmente más cerca. «Donde todo comenzó, donde todo puede comenzar de nuevo». Y allí, en el viejo encanto, mientras la ciudad despertaba a un nuevo día, dos corazones, que se habían encontrado a través de palabras escritas, finalmente encontraban su camino uno hacia el otro en el mundo real. La música suave del piano, las primeras luces del amanecer, el aroma de café recién hecho viniendo de la cocina, todo se mezclaba en una sinfonía perfecta de nuevos comienzos. Pero en las sombras del despertar, un último correo llegó al celular de Marisol. Era de Valeria, conteniendo solo 2 palabras que hacían parecer que esta historia aún estaba lejos de su final. Hasta pronto. Los días que siguieron a la victoria contra Valeria trajeron una calma casi irreal a el viejo encanto. Las mesas volvieron a llenarse con la clientela habitual. El piano continuaba su serenata nocturna y Marisol retomó su rutina de anotar pedidos y servir sonrisas junto con los platos elaborados. Pero algo había cambiado, no solo en el restaurante, sino en ella misma. Su artículo sobre la dinastía Mendoza, aún sin haber sido publicado, había abierto puertas inesperadas. El Diario Nacional le ofreció una columna semanal, una oportunidad para dar voz a las historias olvidadas de la ciudad. Su primer texto, sobre la importancia de preservar el alma de los barrios antiguos, había tocado un nervio sensible en la sociedad. Diego, por su parte, se sumergió en una reestructuración completa de sus empresas. El episodio con Valeria había evidenciado la necesidad de cambios profundos en su forma de hacer negocios. Marisol lo observaba con una mezcla de orgullo y aprensión, orgullo por verlo abrazar una visión más humana del desarrollo urbano, aprensión por el peso que cargaba sobre sus hombros. Aquella noche en particular, después del cierre del restaurante, compartían un momento tranquilo en su mesa favorita. El vino tinto bailaba en las copas de cristal, reflejando las suaves luces del ambiente. «Te ves pensativa», observó Diego, sus ojos estudiando el rostro de ella con esa intensidad que aún hacía acelerar su corazón. «Estuve releyendo algunas cosas», admitió Marisol sacando de su bolso un cuaderno gastado, su antiguo diario que Valeria había amenazado con exponer. Es extraño mirar hacia atrás ahora, ver cómo estaba perdida, cómo cada palabra parecía cargada de dolor. Diego extendió la mano sobre la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella. «¿Y cómo te sientes al leerlo hoy?» Como si estuviera leyendo sobre otra persona, una chica asustada que necesitaba gritar sus verdades en el papel porque no tenía voz en el mundo real. Hizo una pausa, una sonrisa suave jugando en sus labios. «Pero ¿sabes qué es más extraño? Agradecer a Valeria de cierta forma». «¿Agradecer?» Diego levantó una ceja sorprendido. «Sí, su amenaza de exponer mi pasado fue exactamente lo que me liberó de él. Es como si todo el poder que ese dolor tenía sobre mí simplemente se hubiera evaporado». El momento fue interrumpido por el sonido de tacones altos en el piso de madera. Doña Lupe emergió de la cocina,
cargando una carpeta antigua. «Perdonen la intromisión», dijo la señora, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y determinación, «pero hay algo que necesitan ver». Dentro de la carpeta había más recortes de periódico, pero estos eran diferentes de los anteriores. Eran sobre Valeria, no la Valeria empresaria implacable que conocían, sino una joven Valeria, casi irreconocible en su vulnerabilidad. «Encontré esto hoy, organizando cajas antiguas en el sótano», explicó doña Lupe. «Es de hace 20 años. Marisol». Tomó uno de los recortes, su respiración fallando al leer el titular. «Tragedia en la familia Mendoza. Joven heredera pierde a su madre en circunstancias misteriosas». «Recuerdo eso», dijo Diego suavemente. «Fue un escándalo en su momento. La madre de Valeria, había rumores de que planeaba dejar a su esposo, exponer algunos negocios turbios de la familia. Y entonces, simplemente, desapareció», completó doña Lupe. «El cuerpo nunca fue encontrado. El señor Mendoza declaró que ella había huido con un amante, abandonando a la familia. Pero aquí en el restaurante...» Vaciló, mirando alrededor como si las propias paredes guardaran secretos. «Veíamos a Valeria casi todas las noches, sentada, siempre en la misma mesa, esperando a la madre que nunca volvió». Marisol sintió un escalofrío recorrer su columna. Las piezas comenzaban a encajar, la crueldad calculada de Valeria, su necesidad obsesiva de control, el placer que sentía al destruir lazos familiares. «Se convirtió en lo que más temía», murmuró Marisol, una nueva comprensión surgiendo en su corazón. «Se transformó en su propio padre». «¿Por qué nos muestra esto ahora, doña Lupe?», preguntó Diego, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. «Porque», respondió la señora, colocando otro recorte sobre la mesa, «la historia tiene una forma de repetirse cuando no aprendemos sus lecciones». El nuevo recorte era de apenas 3 días atrás. Mendoza Incorporaciones anuncia megaproyecto en Ciudad Histórica del Interior. La foto mostraba a Valeria, su sonrisa profesional perfectamente ensayada, de pie frente a una casona antigua que parecía extrañamente familiar. «Dios mío», susurró Marisol, un reconocimiento súbito golpeándola como un rayo. «Esa es la antigua casa de Mendoza, su familia», confirmó doña Lupe. «El último lugar donde su madre fue vista con vida. Valeria compró la propiedad a través de una empresa fantasma y ahora planea demoler todo para construir un complejo comercial». Diego se levantó abruptamente, comenzando a caminar por el salón. «No está solo expandiendo sus negocios», dijo, su mente trabajando rápidamente. «Está tratando de borrar el pasado, literalmente demoler sus propios recuerdos». Marisol miró nuevamente su antiguo diario, luego los recortes sobre Valeria. 2 mujeres, 2 tipos diferentes de dolor, 2 maneras opuestas de lidiar con los fantasmas del pasado. «Necesitamos impedirlo», dijo finalmente, su voz firme, «no solo por el valor histórico de la propiedad, sino por ella misma». Diego detuvo su andar, volviéndose para mirarla con una mezcla de admiración y preocupación. «Marisol, después de todo lo que hizo, ¿aún quieres ayudarla?» «No, es cuestión de querer», respondió ella levantándose también. «Es cuestión de necesidad, porque si no hacemos algo, Valeria continuará en esta espiral de destrucción hasta que no quede nada, ni de la ciudad, ni de ella misma». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. En el piano abandonado, una partitura olvidada tembló con la brisa nocturna, como si los propios fantasmas del pasado estuvieran tratando de hacerse oír. «Entonces», dijo finalmente Diego, una sonrisa tensa jugando en sus labios, «supongo que debemos hacer las maletas». Marisol asintió, su corazón acelerando ante la perspectiva de la nueva aventura y del peligro que los aguardaba. «Sí», respondió, tomando su celular para verificar los horarios de los trenes. «Es hora de hacer un pequeño viaje al pasado, a de Valeria Mendoza». Lo que ninguno de ellos notó concentrados en sus planes fue la sombra que se movió rápidamente lejos de la ventana del restaurante. Afuera,
Una figura femenina elegante sonrió satisfecha mientras escribía un mensaje. En su celular, mordieron el anzuelo, prepara todo conforme a lo planeado. El pequeño pueblo de Valle de las Sombras emergía de la niebla matinal como una pintura en tono sepia cuando el tren llegó a la estación. Marisol observó por la ventana las construcciones antiguas que parecían congeladas en el tiempo, sus fachadas art déco contando historias de una era más elegante. A su lado, Diego consultaba algunos documentos en su tablet, su frente fruncida en concentración. «Es difícil imaginar a Valeria creciendo aquí», comentó Marisol mientras bajaban del tren con sus pequeñas maletas. «Parece tan pacífico». «Las apariencias engañan», respondió Diego, guardando la tablet. «Hice algunas investigaciones durante el viaje. Este pueblo tiene más secretos enterrados que un cementerio victoriano». El taxi los llevó por calles estrechas de adoquines, pasando por caserones que parecían observarlos con sus ventanas antiguas. Marisol sentía algo extraño en el aire, una energía pesada que parecía aumentar a medida que se acercaban a su destino. La antigua mansión de los Mendoza se erguía en la cima de una colina suave, sus líneas neoclásicas imponentes, incluso en su actual estado de abandono parcial. Una valla rodeaba la propiedad, anunciando el futuro emprendimiento de Mendoza Incorporaciones. «Llegamos tarde», murmuró Marisol, notando la maquinaria de construcción ya posicionada en el terreno. «No necesariamente», dijo Diego revisando su reloj. «La demolición solo está programada para comenzar en 3 días. Tenemos tiempo». Se hospedaron en una posada cercana, un establecimiento encantador administrado por una señora que inmediatamente reconoció el apellido Mendoza cuando Diego lo mencionó durante el registro. «Oh, la familia Mendoza», dijo la señora, que se presentó como doña Eulalia, con un brillo peculiar en los ojos. «Conocí bien a Cecilia, la madre de Valeria. Era una mujer extraordinaria, antes del incidente». Marisol y Diego intercambiaron miradas significativas. «Señora», comenzó Marisol gentilmente, «¿podría contarnos más sobre Cecilia Mendoza?» Doña Eulalia los condujo hasta un pequeño jardín de invierno en la parte trasera de la posada, donde sirvió té en tazas de porcelana antigua. «Cecilia era diferente», comenzó, su voz cargada de recuerdos. «Tenía ideas revolucionarias para la época. Quería transformar la mansión en un centro cultural, abrir los jardines para la comunidad». «¿Qué pensaba su esposo de eso?», preguntó Diego, aunque ya sospechaba la respuesta. «¿Antonio Mendoza?», doña Eulalia rió sin humor. «Él veía la mansión solo como un activo más en su portafolio. Para él todo tenía un precio, incluso la historia». Hizo una pausa mirando alrededor como si verificara si estaban realmente solos. «La última vez que vi a Cecilia estaba diferente, asustada. Dijo que había descubierto algo, documentos que podrían destruir el imperio que Antonio había construido». Marisol sintió su corazón acelerarse, y entonces desapareció. «Sí», confirmó la señora, sus manos temblando ligeramente al dejar la taza. «Pero antes me dio algo para guardar. Si algo me sucede», dijo, «entrega esto a alguien que sepa qué hacer con la verdad». Doña Eulalia se levantó lentamente, desapareciendo por un momento en una habitación adyacente. Cuando regresó, llevaba una pequeña caja de madera tallada. «Guardé esto todos estos años», dijo colocando la caja sobre la mesa, «esperando. Cuando vi sus nombres en el registro, cuando reconocí a Diego Velázquez, supe que era hora». Con manos temblorosas, Marisol abrió la caja. Dentro había un diario encuadernado en cuero rojo y un sobre grueso sellado. «El diario sa de Cecilia», explicó doña Eulalia, «y documentos que ella reunió sobre los negocios de su esposo, pruebas de décadas de corrupción, manipulación y...». Vaciló. «Algo peor». Diego tomó el sobre, su rostro palideciendo al examinar brevemente su contenido. «Esto es explosivo, suficiente para derribar no solo a Mendoza Incorporaciones, sino a la mitad de los emprendimientos inmobiliarios del país».
Marisol, mientras tanto, hojeaba el diario con cuidado reverente. Las últimas entradas eran particularmente perturbadoras. Valeria me preocupa. Antonio la está moldeando a su imagen, llenando su cabeza con ideas de poder y control. Mi dulce niña está desapareciendo un poco más cada día. Necesito hacer algo antes de que sea demasiado tarde. La última entrada estaba solo parcialmente completa, como si hubiera sido interrumpida abruptamente. Encontré las pruebas que necesitaba. Mañana iré a la policía. Solo espero que Valeria pueda perdonarme cuando entienda que a veces necesitamos destruir algo para salvarlo. Antonio está. Y luego nada más. Nunca llegó a la policía, dijo doña Eulalia suavemente. Y Valeria, bueno, ustedes saben en qué se convirtió. Marisol cerró el diario, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Ella necesita ver esto, dijo finalmente. Valeria necesita saber la verdad sobre su madre. No será fácil, advirtió Diego. Ha construido toda su vida sobre la mentira que su padre creó. Exactamente por eso, respondió Marisol, su determinación creciendo. Está a punto de demoler la última conexión física que tiene con su madre. Si no hacemos algo ahora... Un ruido repentino en el jardín los sobresaltó. Cuando miraron por la ventana, vieron solo la silueta de alguien desapareciendo rápidamente entre los árboles. «No estamos solos», murmuró Diego, su cuerpo tenso. «Nunca lo estuvimos», dijo doña Eulalia con una sonrisa triste. «Este pueblo tiene ojos en todas partes, y estoy segura de que Antonio Mendoza, aún muerto hace 5 años, todavía tiene sus guardianes por aquí». Marisol guardó cuidadosamente el diario y los documentos en su bolso. «¿Cuánto tiempo hasta que Valeria llegue al pueblo?» «Según mis fuentes, viene mañana para una última inspección antes de la demolición», respondió Diego. «Entonces tenemos hasta mañana para descubrir más», concluyó Marisol, «y para planear cómo vamos a confrontarla con una verdad que ha pasado 20 años tratando de enterrar». Lo que ellos no sabían era que, en ese exacto momento, Valeria Mendoza ya estaba en el pueblo, observando la mansión de su infancia desde el asiento trasero de un auto con vidrios polarizados. En sus manos un teléfono mostraba una foto recién enviada. Marisol y Diego en el jardín de invierno de la posada, examinando el diario de su madre. «Finalmente», murmuró, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. «Todos los jugadores están en posición». La noche cayó sobre Valle de las Sombras como un manto de terciopelo negro, punteado apenas por las luces amarillentas de los pocos postes que aún mantenían su aire retro. Marisol y Diego caminaban por las calles de adoquines, el sonido de sus pasos haciendo eco entre las construcciones antiguas. El diario de Cecilia pesaba en el bolso de Marisol como un secreto vivo. «Necesitamos entrar en la mansión», dijo Marisol. De repente, deteniéndose bajo la luz de un poste. «Antes de que Valeria llegue, antes de que sea demasiado tarde». Diego la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «Es arriesgado. El lugar está vigilado y técnicamente sería allanamiento». «Técnicamente», sonrió ella, «estamos tratando de impedir la destrucción de evidencia de un crimen aún no resuelto». Habían pasado toda la tarde estudiando el diario de Cecilia y los documentos que ella había reunido. Lo que encontraron era mucho más sombrío de lo que imaginaban. Una red compleja de corrupción, chantaje y posible asesinato que se extendía por décadas. «Hay algo en el diario», continuó Marisol abriendo su bolso y sacando el libro encuadernado en cuero. Una referencia que Cecilia hace repetidamente a una caja fuerte en el despacho de Antonio. Ella nunca logró abrirla, pero estaba convencida de que contenía pruebas definitivas de todos sus crímenes. «¿Y crees que todavía está allí? ¿Después de tanto tiempo?» La mansión fue sellada inmediatamente después de la desaparición de Cecilia. Antonio nunca más durmió allí, y Valeria... Marisol dudó, hojeando el diario. Según doña Eulalia, Valeria nunca más entró en el despacho de su padre. Es como si esa habitación hubiera sido congelada en el tiempo. Diego revisó su reloj. Pasaba de la medianoche. «Los guardias hacen ronda cada hora»,
dijo, consultando la información que había conseguido. Tenemos una ventana de aproximadamente 40 minutos entre las rondas. Marisol sintió su corazón acelerarse. Era una locura, claro, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que la razón, le decía que necesitaban hacer esto. No solo por la verdad histórica, sino por Valeria, la niña que había perdido a su madre y con ella su humanidad. Rodearon la propiedad, manteniéndose en las sombras. La luna llena proyectaba una claridad plateada sobre los jardines abandonados, creando sombras que parecían bailar entre las estatuas cubiertas de hiedra. Una brecha en la cerca de los fondos, probablemente usada por adolescentes locales para explorar la casa embrujada, ofreció la entrada que necesitaban. El interior de la mansión era un estudio en decadencia elegante. Muebles cubiertos por sábanas polvorientas parecían fantasmas silenciosos observando su paso. El papel tapiz, despegándose en algunos lugares, aún mantenía patrones sofisticados que hablaban de una época dorada perdida hace mucho. «El despacho está en el segundo piso», susurró Marisol, consultando un esquema de la casa que habían encontrado en los documentos. Ala oeste. Mientras subían por la escalera principal, cada escalón protestando suavemente bajo sus pies, Marisol no pudo evitar notar las fotografías aún colgadas en las paredes. En una de ellas, una Valeria, muy joven, sonreía junto a su madre en el jardín que ahora estaba abandonado. La felicidad en sus ojos era algo que Marisol nunca había visto en la Valeria adulta. El despacho de Antonio Mendoza era exactamente como Cecilia lo había descrito en su diario, una fortaleza de caoba y cuero, con estanterías del suelo al lune, techo llenas de libros que Marisol sospechaba nunca habían sido abiertos. La caja fuerte estaba detrás de un retrato imponente del patriarca. «¿Cómo vamos a abrirla?», murmuró Diego examinando el mecanismo antiguo. Marisol sonrió, sacando una hoja doblada del diario. Cecilia era más lista de lo que su esposo imaginaba. Descubrió la combinación, pero nunca tuvo oportunidad de usarla. Sus dedos temblaron, ligeramente mientras giraba el disco. Es la fecha de nacimiento de Valeria, pero al revés. La caja fuerte se abrió con un chasquido suave que pareció ensordecedor en el silencio de la mansión. Dentro había una sola carpeta roja. «Dios mío», susurró Diego, hojeando rápidamente los documentos. «Esto es... ¡qué conmovedor!». Una voz familiar sonó desde la puerta haciéndolos congelar. Una búsqueda del tesoro nocturna. Muy romántico. Valeria Mendoza estaba parada en la entrada del despacho, su silueta elegante recortada contra la luz del pasillo. Pero no estaba sola. A su lado, un hombre corpulento sostenía algo que brilló metálicamente a la luz de la luna que entraba por la ventana. «Valeria», comenzó Marisol, su corazón martillando en su pecho. «Necesitas ver esto. Es sobre tu madre». «Mi madre», la interrumpió Valeria, su voz cortante como hielo. «Abandonó a esta familia hace 20 años. Eligió a un amante por encima de su propia hija. Es la única verdad que importa». «No». Marisol dio un paso al frente, sosteniendo el diario de Cecilia. «Esa es la mentira que tu padre construyó. Tu madre descubrió la verdad sobre sus negocios. Estaba a punto de denunciarlo». «Basta», gritó Valeria, su compostura finalmente quebrándose. «¿No entienden? Yo sé exactamente lo que pasó aquella noche. Yo estaba aquí, yo vi...». Su voz falló, y por primera vez desde que Marisol la conocía, vio algo genuino en los ojos de Valeria. Dolor puro y crudo. «¿Qué viste, Valeria?», preguntó Marisol suavemente, dando otro paso hacia ella. El hombre junto a Valeria levantó el arma, pero ella lo detuvo con un gesto. Sus ojos estaban fijos en el diario en manos de Marisol, como si fuera una serpiente a punto de atacar. «Tenía 15 años», comenzó Valeria, su voz temblando ligeramente. «Me desperté con el sonido de voces alteradas viniendo de este despacho. Mi padre y mi madre estaban discutiendo. Ella tenía una carpeta. Debía ser esta que acaban de encontrar». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Vi cuando ella salió corriendo. Vi a mi padre ir tras ella. Y entonces...». «¿Y entonces?», Diego incentivó gentilmente.
¿Y entonces? Nada, respondió Valeria, su voz volviendo al tono frío de siempre. Simplemente desapareció. Fin de la historia. No, dijo Marisol firmemente. No es el fin de la historia, es solo el comienzo. Valeria, tu madre dejó este diario, dejó pruebas de todo lo que tu padre hizo. Ella no te abandonó. Estaba tratando de salvarte. Por un momento, algo vaciló en los ojos de Valeria. Marisol vio a la niña de 15 años allí, desesperada por respuestas, anhelando una verdad diferente de la que había sido forzada a aceptar. Pero entonces, el momento pasó. Valeria se endureció nuevamente, su máscara de frialdad volviendo a su lugar. «Arréstenlos», ordenó al hombre armado y a otros 2 guardias que habían aparecido en el pasillo. «Y traigan todos los documentos que encontraron». «Valeria, por favor», intentó Marisol una última vez. «Lee el diario. Tu madre». «Mi madre está muerta», cortó Valeria, su voz cargada de una finalidad terrible. «Y mañana este lugar finalmente tendrá el mismo destino». Mientras eran escoltados fuera del despacho, Marisol no pudo evitar notar algo. Valeria había dicho que su madre estaba muerta, no que había huido con un amante. Era la primera vez que lo admitía en voz alta. Y en el breve momento en que sus miradas se cruzaron una última vez, Marisol vio algo en los ojos de Valeria que le dio esperanza, una chispa de duda, un destello de alguien que finalmente comenzaba a cuestionar la historia que había sido forzada a creer durante tanto tiempo. Pero entonces fueron llevados fuera de la mansión, y lo último que Marisol vio fue a Valeria, sola en el despacho de su padre, sosteniendo el diario de su madre como si fuera simultáneamente un tesoro y una bomba de tiempo. El video, a pesar de la calidad granulada típica de las cámaras de seguridad antiguas, era perturbadoramente claro. La fecha en la esquina inferior mostraba 15 de junio de 2004, 23:47. Cecilia Mendoza entró al despacho cargando una carpeta, la misma carpeta roja que Marisol y Diego habían encontrado en la caja fuerte. Antonio estaba sentado en su sillón, de cuero, Javier de pie a su lado como una sombra vigilante. «No puedes enterrar esto para siempre, Antonio». La voz de Cecilia sonaba determinada, incluso a través del audio precario. «La gente merece saber la verdad». «¿La verdad?» Antonio rió sin humor. «La verdad es que estás tratando de destruir todo lo que construí para nuestra hija. Para nuestra hija». Cecilia avanzó, golpeando la carpeta en el escritorio. «Estás destruyendo a nuestra hija, transformándola en ti». El rostro de Valeria, viendo el video 2 décadas después, estaba bañado en lágrimas silenciosas. Marisol sostuvo su mano, ofreciendo apoyo mudo mientras la escena continuaba desarrollándose. En el video, Antonio se levantó lentamente. «Javier», dijo simplemente, «toma la carpeta». Lo que sucedió a continuación fue rápido y brutal. Cecilia intentó correr con la carpeta, pero Javier la alcanzó. En la lucha que siguió, Antonio agarró un pisapapeles de bronce del escritorio. Valeria desvió la mirada, pero el sonido del impacto resonó a través de los años, seguido por un golpe sordo. «Dios mío», susurró Marisol horrorizada. El video continuó mostrando a Javier y Antonio cargando el cuerpo inerte de Cecilia fuera del despacho. La última imagen era de Antonio regresando solo, limpiando meticulosamente el pisapapeles y colocándolo de nuevo en su escritorio, el mismo pisapapeles que aún estaba allí cuando Marisol y Diego irrumpieron en el despacho la noche anterior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria estaba inmóvil, su rostro una máscara de shock y dolor. Él la mató», dijo finalmente, su voz distante. «Mi propio padre, y pasé 20 años creyendo su mentira, convirtiéndome exactamente en lo que él quería que fuera». «No», Marisol apretó su mano, «eres hija de tu madre también, y ella dejó todas estas pruebas porque creía que un día descubrirías la verdad». Como para confirmar sus palabras, otro archivo se abrió automáticamente, una grabación de audio, fechada del día anterior al asesinato. «Valeria, mi querida»,
La voz de Cecilia llenó el aire, haciendo que Valeria soltara un sollozo estrangulado. Si estás escuchando esto, entonces mis sospechas se confirmaron. Tu padre descubrió que tengo pruebas de sus crímenes. Pero antes de que cualquier cosa me suceda, necesito que sepas la verdad. No solo sobre sus negocios, sino sobre ti. Valeria se inclinó hacia adelante, bebiendo cada palabra como agua en el desierto. Eres más fuerte de lo que él jamás imaginó, continuó Cecilia. Más fuerte de lo que yo fui. Cuando eras pequeña, solías decir que querías construir casas para que todos tuvieran un hogar. Tu padre transformó ese sueño en algo corrupto, pero sé que dentro de ti todavía existe aquella niña que quería hacer del mundo un lugar mejor. Diego, que se había alejado para hacer algunas llamadas, regresó con noticias urgentes. La policía está en camino, anunció, con las pruebas de la memoria USB y la confesión grabada de Javier, tienen todo lo que necesitan para reabrir el caso. Pero Valeria apenas lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en las últimas palabras de su madre. El verdadero legado no son edificios o fortunas, hija mía. Es lo que hacemos con el poder que tenemos. Tu padre eligió destruir. Tú aún puedes elegir construir. Todavía puedes transformar Mendoza Incorporaciones en algo que realmente marque la diferencia. Sé que harás la elección correcta cuando llegue el momento, porque tienes mi corazón, Valeria. Y nuestro corazón siempre conoce el camino a casa. La grabación terminó, dejando solo el sonido del viento en los jardines abandonados y los sollozos contenidos de Valeria. Lentamente, ella se levantó. Sus ojos, aunque rojos de llanto, tenían un nuevo brillo, algo entre determinación y despertar. Marisol, dijo suavemente, ¿recuerdas cuando me preguntaste por qué quería tanto demoler esta mansión? Marisol asintió, recordando la intensidad casi obsesiva con que Valeria había perseguido ese objetivo. Decía que era para borrar el pasado, para construir el futuro, continuó Valeria, mirando alrededor del jardín donde su madre había plantado rosas. Pero ahora me doy cuenta. Quería demoler este lugar porque en el fondo siempre supe que aquí estaban enterradas las respuestas que tenía tanto miedo de encontrar. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose a la propiedad. Pronto, la mansión Mendoza sería una escena del crimen y 2 décadas de secretos serían finalmente expuestas a la luz del día. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Marisol suavemente. Valeria miró hacia la mansión, luego al jardín y finalmente al proyecto de demolición en sus manos. Con un movimiento deliberado rasgó los papeles. «Voy a hacer lo que mi madre siempre quiso», respondió, su voz encontrando una nueva fuerza. «Voy a transformar este lugar en un centro cultural, con jardines abiertos a la comunidad. Y en cuanto a Mendoza Incorporaciones», hizo una pausa, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «Creo que es hora de realmente construir hogares, no solo edificios». Marisol sintió lágrimas en sus propios ojos. Allí, en ese momento, ya no veía a la Valeria Mendoza que había intentado destruir el viejo encanto. Veía solo a una hija finalmente encontrando su camino de regreso a casa. Las primeras patrullas policiales comenzaban a entrar por los portones de la mansión. El sol ahora estaba alto en el cielo, iluminando el jardín abandonado donde, entre hierbas y sueños olvidados, una rosa blanca solitaria había sobrevivido a 2 décadas de negligencia, como si estuviera apenas esperando este momento para presenciar la verdad finalmente saliendo a la luz. 6 meses después. El viejo encanto estaba particularmente deslumbrante aquella noche. Las luces doradas parecían bailar a través de las cortinas de encaje y el aroma de rosas frescas llenaba el aire. Marisol ajustó el vestido azul noche que había elegido especialmente para la ocasión, observando a los últimos invitados llegar para el evento. ¿Nerviosa?, preguntó Diego apareciendo silenciosamente a su lado. Como siempre, su presencia trajo una ola de calor a su corazón. «Un poco», admitió, tomando su mano. «Todavía parece irreal». Y realmente lo era. En los últimos meses, sus vidas habían cambiado de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto.
El caso del asesinato de Cecilia Mendoza se había convertido en uno de los mayores escándalos del país, exponiendo décadas de corrupción y crímenes en el sector inmobiliario. Javier había hecho un acuerdo de delación premiada, revelando aún más secretos oscuros del imperio de Antonio Mendoza. Pero lo más sorprendente había sido la transformación de Valeria. «Está retrasada», comentó Marisol, revisando el reloj vintage que Diego le había regalado, un pequeño tesoro que él encontró en una tienda de antigüedades, de la misma época que el viejo encanto. Como en respuesta, la puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire nocturno y la figura elegante de Valeria Mendoza. Pero ya no era la Valeria que habían conocido meses atrás. Su rostro estaba más suave, sus ojos más vivos, y en sus manos llevaba un ramo de rosas blancas. «Disculpen el retraso», dijo acercándose. «El tráfico desde Valle de las Sombras estaba terrible». Marisol sonrió, sabiendo exactamente por qué Valeria había hecho el viaje hasta la antigua mansión en ese día particular. «¿Cómo va? ¿Es el centro cultural?» «Las obras están casi terminadas», respondió Valeria, un brillo de orgullo en sus ojos. «El jardín ya está completamente restaurado. Tendrías que ver las rosas de mamá. Parece que solo estaban esperando que alguien las cuidara nuevamente para florecer». El sonido suave del piano llenó el ambiente. Doña Lupe, fiel a su tradición, comenzó a tocar La Vie en Rose. Los invitados comenzaron a acomodarse en sus mesas, cada una decorada con pequeñas lámparas vintage y, por supuesto, rosas blancas. «Es hora», dijo Diego suavemente apretando la mano de Marisol. Era una noche especial por varios motivos. No solo celebraban el compromiso de Marisol y Diego, sino también el lanzamiento oficial del nuevo proyecto, de Mendoza Incorporaciones, ahora renombrada como Fundación Cecilia Mendoza. Valeria subió al pequeño escenario improvisado, su postura aún elegante pero desprovista de la frialdad calculada de antes. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y emocionada. «Hace 6 meses, en este mismo restaurante, yo era una persona muy diferente. Alguien que había construido toda su vida sobre mentiras y miedos, alguien que confundía poder con destrucción». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Marisol, entre la multitud. «Pero a veces», continuó, «necesitamos perder todo lo que creíamos ser para encontrar quiénes somos realmente. Mi madre siempre decía que el verdadero legado no son edificios o fortunas, sino lo que hacemos con el poder que tenemos». Valeria levantó una copa de champán. «Hoy estamos aquí no solo para celebrar un amor que nació entre estas paredes antiguas», sonrió a Marisol y Diego, «sino también para anunciar un nuevo comienzo. La Fundación Cecilia Mendoza no será solo una inmobiliaria más. Será un proyecto de transformación urbana enfocado en preservación histórica y desarrollo comunitario sustentable». Aplausos llenaron el salón. Marisol sintió lágrimas formándose en sus ojos al ver el sueño de Cecilia finalmente, tomando forma a través de su hija. «Y nuestro primer proyecto», continuó Valeria cuando el silencio regresó, «será aquí mismo, la Manzana del Viejo. Encanto será completamente restaurada, preservando su arquitectura histórica mientras creamos espacios culturales y viviendas accesibles para la comunidad local». Más aplausos, esta vez acompañados de algunas lágrimas emocionadas, especialmente de Doña Lupe, que había luchado tanto para preservar el alma de aquel lugar. «Pero sobre todo», concluyó Valeria, su voz embargada de emoción, «quiero agradecer a 2 personas que me ayudaron a encontrar el camino de regreso a casa. Marisol y Diego, ustedes no solo salvaron este lugar, salvaron mi alma». Marisol sintió los brazos de Diego envolviéndola por detrás, su calor reconfortante, recordándole cómo habían llegado hasta allí. De un encuentro improbable en una noche cualquiera, a través de secretos y revelaciones, hasta este momento, de redención y nuevo comienzo. «¿Sabes?», susurró ella, «creo que entiendo ahora por qué guardaste aquel artículo por tanto tiempo». «¿Por qué?», preguntó él, su aliento cálido en su oído. «Porque algunas palabras tienen el poder de cambiar destinos».
así como algunas historias necesitan ser contadas para que otras puedan comenzar. El piano continuaba su melodía suave. Las luces doradas bailaban en las paredes antiguas y en el aire flotaba el perfume de las rosas blancas. Un perfume que hablaba de amor, de verdad y de nuevos comienzos. Y así, en el viejo encanto donde todo había comenzado, una nueva historia se desarrollaba. Una historia ya no de secretos y dolor, sino de amor y redención. Una historia que probaba que a veces es necesario perderse completamente para finalmente encontrar el camino de regreso a casa. ¿Te gustó el video? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Hasta el próximo video.